Somos un equipo hace mucho, dijo Bacari. Yo me lo anoté. Yo me lo anoté dentro de todas las declaraciones que fue dando el entrenador de Independiente. Somos un equipo hace mucho. Y es cierto, Independiente se fue convirtiendo poco a poco y progresivamente en un equipo. En un señor equipo. Y ser un equipo no significa ser siempre el mejor, ser siempre el que domina, ser siempre el que avasalla a los rivales, el que los pasa por arriba. Significa ser inteligente. Significa saber que si el compañero mío de adelante o de atrás está mal, yo lo tengo que ayudar, lo tengo que relevar, tengo que correr el doble. Significa encontrar un nivel de madurez que te permita sobrellevar partidos jodidos, partidos complicados, partidos que no son cómodos como el de hoy, y no perderlos, y sufrirlos lo menos posible. Y como todos esperamos y como pasó hoy, ganarlos. Por eso me anoté esa frase de Bacari, somos un equipo hace mucho. Yo creo que Independiente hoy se recibió de equipo. Hoy Independiente sacó el título de licenciado en equipo. Porque con falencias y con cosas todavía para mejorar, porque siempre hay que mejorar, pero una vez alguien que sabe mucho de fútbol y que aquellos que por ahí estamos un poquito más cerca de Independiente tenemos la fortuna de haber por lo menos charlado 2 palabras con él, el Chivo Pavoni, dijo una vez, es mucho más fácil construir en las victorias que en las derrotas. Si vos ganás, después empezás a jugar bien. ¿Sí? Si vos ganás, después el equipo indefectiblemente empieza a jugar mejor. Y me parece que eso lo está logrando y eso logró Bacari, que el equipo empiece a ganar y que en base a eso se empiece a considerar un equipo mucho más sólido, más duro. Aún no jugando tan bien como le pasó hoy en la Bombonera. Por eso quería arrancar con esto, ¿no? Somos un equipo hace mucho. Hoy Independiente se recibió de equipo. Le costó el partido, ¿eh? Vaya si le costó. Porque en el primer tiempo no la pasó bien, porque Boca fue para mí en el balance de los primeros 45 mejor, le controló, le dominó más el partido, sacando ese ratito que digo yo de entre 10 y sí, 15, 20 minutos más o menos, promediando el primer tiempo, que Independiente estuvo un poco mejor y que lo atacó, por lo menos le encontró un poco más los espacios en el fondo a Boca. El Ceney se había tenido las más claras en el primer tiempo. Y si se iba ganando 1-0 en la primera etapa, no estaba tan mal. Por eso rescato esto, el equipo, la solidez, la madurez. Un equipo que todavía tiene falencias, claro que las tiene. Que todavía tiene jugadores que para mí, a partir de junio, no pueden seguir en Independiente. O por lo menos hay que traer jerarquía, hay que elevar la vara. Pero bueno, eso llegará de acá a un mes. Primero hay que terminar el campeonato con lo que hay. Y, y esta madurez le permitió a Independiente primero no perderlo en el primer tiempo, cuando lo podría haber perdido porque tuvo una chance Merentiel, que tapó excelentemente Rey, tuvo una chance Carlos Palacios, que terminó pateándola afuera, pero que tenía el arco a su merced. Tuvo centros muy punzantes Lautaro Blanco, tuvo un desequilibrio, aunque poco rato de Zenón, que arrancó por izquierda, después se tiró por derecha, de menor a mayor, de mayor a menor. Y en todo ese contexto el equipo fue solidario, combativo, aguerrido y todo lo que ya dije durante un largo rato de este postpartido que ya llevamos con Gonza, en el que cuando no se puede jugar lindo, porque Independiente no jugó lindo, tenés que ser efectivo, tenés que ser un equipo áspero, de hacha y tiza. Cuando se puede tocar y se puede jugar, cuando vos podés darle la pelota a Cabral y que Cabral haga las maravillas que hace, bueno, excelente. Cuando no se puede, necesitas recurrir a la pierna áspera de Marcone, a la pierna áspera de Cedrés, a la garra que le pone siempre el chileno Loyola, que es un jugador de la puta madre que aparece por todos lados y que parece jugar siempre bien. Bueno, a eso. Y en el primer tiempo, cuando Boca por ahí merecía ir ganándolo 1-0, Independiente le congeló el resultado. De hecho, los últimos minutos casi que terminó pidiendo la hora. Independiente del primer tiempo quería que termine porque Boca se venía. Y en el segundo tiempo, el Rojo
tenía más la intención de la pelota, o por lo menos intentaba eso. El tema es que Boca estaba muy adelante, presionando muy encima, cortándole los circuitos de juego. Siempre que un jugador independiente buscaba alguno de rojo, tenía uno de azul y amarillo pegado. Era difícil encontrar el pase claro. Era jodido. Por eso muchas de esas, lo Mónaco tenía que salir con la cabeza levantada, que hoy fue lo de lo Mónaco. Lo de lo Mónaco, por favor, qué jugador, la puta madre. Pero lo Mónaco se lució tanto porque al no poder largar la pelota, en muchos casos, tenía que salir jugando, tenía que salir rompiendo líneas. Un poco porque le encanta hacerlo. Porque le sale, porque le nace, porque lo hace bien. Pero otro poco porque tampoco tenía el pase claro para salir. Entonces levantaba la cabeza e iba. Y pasaba, y pasaba, y pasaba. Y así pasó durante todo el segundo tiempo. Y ahí empezó a crecer un poquito, por lo menos desde la tenencia Independiente. De hecho, vemos las estadísticas en pantalla. 55% de tenencia para Independiente. Pero no terminaba de saber bien qué hacer con la pelota. La tocaba, la abría para los costados, alguna aparición de Montiel por derecha, poquito de Millán por izquierda, después sale Millán, después entra Tarcia, que entró bien. La verdad es que defensivamente, en dar una mano en el retroceso, en la colaboración y en hacer la banda, la verdad que lo de Tarcia fue bueno. Yo a Tarcia le pido que sea más gravitante de 3/4 en adelante. Ahí sigue siendo malo. Pero defensivamente, y el ingreso de Tarcia, la verdad es que fue bueno. En el contexto era lo que necesitaba el partido. Porque Millán no estaba aportando ni ida ni vuelta, y con Tarcia por lo menos ganaste un poco de retroceso, un poco de marca, de colaboración. Lautaro Blondel ya no pasó tanto por esa banda, de hecho. Entonces, me parece que lo de Tarcia fue acertado. Jiménez que jugó un partido de lo más flojo del equipo, pero casi todo en el segundo tiempo me parece a mí que pudo aguantar un poco más que en el primer tiempo. En el primer tiempo jugó muy mal, en el segundo tiempo jugó mal. Pero me parece que aguantó un poco más, le dio un poquito más de descarga al equipo. Apenas. Claro, con un Boca más lanzado, Independiente tenía un poco más de espacios, de esos que sabe y le gusta aprovechar. Sin embargo, el gol no viene de una jugada colectiva, no viene de una generación. Por eso me mantengo que Independiente lo ganó con más huevos que fútbol. Y el gol de Angulo, que llega a los 18 minutos del segundo tiempo, marcan los huevos del colombiano en simbiosis y en similitud con cómo estaba jugando ese partido Independiente. De achetiza, a trabar, a pelear, a friccionar, que también lo llevó Boca a ese terreno, que pegó y raspó por demás. Bueno, una pelota, un centro de Cabral, el primer palo que despeja el fondo de Boca, un mal centro de Cabral. La aparición de Angulo que no lo ve venir, o lo ve Merentiel, pero ya era tarde cuando lo ve Angulo. Angulo le lleva la pelota limpiamente, más allá de que protesta una supuesta plancha, quien hasta entonces era el capitán de Boca. Lo sale a cortar dentro del aire Ayrton Costa. Angulo se toma un tiempo en donde no hay tiempos para tomarse, en donde todo corre a 350 kilómetros por hora como si fuera un Fórmula 1. Lo hace pasar de largo a Ayrton Costa y define cruzado Angulo con una genialidad, con una hambre, una voracidad del gol que no tiene Millán, que tampoco tiene Montiel, que tampoco siente Hidalgo, que tiene mucho menos Matías Jiménez y tampoco Tarcia. Sí, vienen de marcar estos días, pero el hambre que tiene Angulo, que ya tiene 6 goles, si no me equivoco, desde que llegó a Independiente, fue tremendo, tremendo. A mi entender, yo no le voy a sacar mérito a Angulo, porque la jugada fue todo genial, la definición fue bárbara. Me parece que Marchesín podría haber hecho algo más. Me importa muy poco que no lo haya hecho. La pelota se le cruzó al segundo palo y fue un golazo tremendo de un Independiente que hasta ese momento estaba mejor planchado, mejor plantado y aplomado en el partido, contra un Boca que lo presionaba mucho y no le daba espacios. Con huevos y yendo para adelante, Angulo lo puso 1-0 y ahí cambió un poco el partido. Independiente hizo lo que yo decía un poquito, pasito para atrás, lo dejó venir un poco a Boca, que estaba obligado por tiempo y resultado, y lo empezó a atacar el espacio, que fue lo que hizo Boca durante todo el primer tiempo, que Independiente era un poco más agresivo, por lo menos más jugado, más al fleje, más al mano a mano en la primera etapa. Bueno, en el segundo tiempo se dio la inversa, sobre todo con el gol en contra para Boca, en donde los cearenses tuvieron que ir más. Tuvo más la pelota Boca en ese rato. Después del gol Independiente perdió un poco la pelota. De hecho, la recuperaba y la perdía. La recuperaba y la perdía.
Y ahí empezamos con cosas, bueno, basta de Jiménez, basta de... yo no sé si Montiel estaba para salir, pero empezamos a pensar el cambio de Vera, que después se termina dando. La salida de Vera, Loyola a la banda derecha, había entrado Cavani, había entrado el Changuito Ceballos, para controlar un poco, para marcar un poco más en la zona del lateral derecho. Vera ya estaba cansado. El ingreso de Galdames y Cedrés para tener mucha más marca en la mitad de la cancha, me parece acertado. El cambio que no terminamos de entender, el ingreso de Salle por un Montiel que, la verdad, no jugó un gran partido Montiel, pero hizo calentar a los rivales. Bueno, eso suma, porque los te saca. Montiel es un jugador que te saca, te dan ganas de levantarlo por los aires cada vez que te pisa la pelota. Es canchero, es atrevido, tiene potrero, tiene huevo, tiene sangre. Colectivamente y ofensivamente no pesó Montiel hoy. Ahora, en todo lo otro, bueno, te sumó un poco más. Te suma desde el carácter de Montiel, ¿no? De lo insoportable que es, bien. Dámelo siempre, así. El ingreso de Salle que no lo terminé de entender. Independiente terminó con Salle, Matías Jiménez y Tarcia arriba. Y con un mediocampo de lucha como Marconi y Cedrés y un Galdames más de creador, ¿no? Ante la salida de Cabral. Así terminó Independiente. Boca se venía. Y el Rojo que trataba de aprovechar las salidas rápidas. No tuvo muchas. Casi que no pateó al arco, la verdad, en el segundo tiempo. Esto hay que decirlo. Casi que no pateó al arco en el segundo tiempo. Fue el gol y nada más en Independiente. Fue la jugada, fue la oportunidad, fue la ocasión, fue haber golpeado en el momento justo, fue haber golpeado cuando le quedó. Pero estos partidos, en definitiva, se viven así. No fue un partido vistoso, ¿eh? Lejos de ser un partido vistoso. Fue un partido agresivo, aguerrido, luchado. Fue un partido de 1-0. Fue un partido que el que se equivocaba, perdía. Por suerte se terminó equivocando Boca. Por suerte la cancha le empezó a jugar muy en contra también. Por suerte Independiente puso los huevos sobre la mesa. Por suerte Independiente terminó teniendo ese partido, ¿no? Ese partido como para consagrarse de alguna manera. Desde lo futbolístico no. Desde lo futbolístico la imagen es otra. La imagen no fue la que nos muestra generalmente en el Libertadores de América. Desde lo futbolístico dejó mucho que desear. Desde lo futbolístico hay poco para rescatar. Pero se rescata esto, ¿no? Los huevos, el carácter, la actitud, el trabajar con la cabeza, el entender que era una final. Por eso me parece que, como decía Bacari, hoy este equipo al fin, para alegría de todos los hinchas, logra el pase a las semifinales, en donde se va a enfrentar con Huracán entre viernes y sábado, aparentemente sería el partido, porque Huracán tiene Copa, así que tendría que ser entre viernes y sábado, veremos. Pero Independiente, sin tanto fútbol, con mucho huevo, con mucha garra, como dijo su entrenador, hoy Independiente para mí se terminó de recibir de equipo. Comentario